Este sueño se desarrolla en un campus de universidad, todo muy bonito, muy al estilo de esos campus que muestran en las películas yankees, que se nota que son súper caros, más para alguien de mi hermoso país, Argentina, que claramente decís, ok, no tengo la plata suficiente para estar acá. De hecho, no la tenía. Yo estaba en edad entre 20 y 25, por decir algo así, o 20 y 28, en una especie de universidad muy prestigiosa que directamente se sentía que era como, estás en otro planeta, en otra dimensión, estás en un lugar muy distinto del cual vos estás acostumbrado a estar, y estaba ahí gracias a una beca. Alguien me habría regalado la oportunidad de estar en ese lugar y yo tenía que hacer todo lo posible, y de hecho tenía que esforzarme más, según mis propios criterios, que lo que se esfuerza la gente que está ahí por mérito propio. No es que estar becado no sea mérito propio, de hecho no hay nada más mérito propio que haber sido lo suficientemente bueno como para que te bequen. Pero es decir, si no hubiese sido por la benevolencia de alguien más, yo no hubiese tenido esa oportunidad. Concepto importante. Entonces, una especie de universidad que se sentía como que en otro planeta, y siendo que yo estaba de regalado o de beneficiado por algún buen espíritu dando vueltas. Estaba en un aula superpoblada, muchos alumnos, uniformes muy bonitos, ropas muy bonitas, caras muy bonitas, pieles muy tersas y muy prolijas, peinados muy bien hechos, portes excelentes, gente que se nota que ha estado bien comida desde sus orígenes. Bien comida, bien nutrida, bien ejercitada, bien estimulada, ¿no? Y todo eso te da como una impronta que te levanta. Cualquier persona, así como se dice, no hay gente fea, hay gente pobre. Bueno, es un poco así, ¿no? Cualquier persona bajo un trato espectacular va a lucir espectacular. No es tan así conmigo, en el caso donde otra vez en otro sueño, como en tantos otros, se nota que existe esta diferencia entre gente bien y gente yo. Que muchas veces puedo decir, bueno, pero estás al mismo nivel que los demás. Sí, pero siempre con alguna condición. Y además, siempre me he visto peor, me veo peor, y es como, che, no sé si soy uno más. Si bien puede ser que esté moldeando y reforzando esta idea constantemente, bueno, quizás contando el sueño se empiece a ir y diga, soy uno más. De hecho, soy más guapo. Y es como, quizás sí, quizás no. Ya lo veremos. Entonces, estaba en una clase de una materia donde el profesor original de la materia o se habría jubilado o se habría muerto o habría dejado la escuela, pero el tema es que no había profesor de esa materia. Entonces, el director de la institución, como le parecía que esa materia era muy importante en la currícula, era fundamental en la carrera, entender esos conceptos de esa materia te iban a brindar mucho más que conocimiento para una carrera, sino que te ibas a llevar algo para toda tu vida, en todo lo que hagas. La materia en cuestión se llama espacio. Ahora, el problema es que el director tenía muy mala voluntad a la hora de enseñarnos, porque siempre consideraba que los alumnos no le ponían la atención suficiente y solo estudiaban la materia para aprobarla, pero nunca la terminaban de integrar a su ser. Nunca terminaban de darle la importancia que para el director tenía. Que dicho sea de paso, el director era como un poco fanático de esta materia.
la tenía muy encima, muy en estima. Él sabrá por qué. Como que era algo, ya les digo, mucho más que para aprobar una carrera. No era un parcial más, no era una materia más. Era algo muy importante si realmente le daban la atención suficiente. Pero los alumnos siempre hacen las preguntas necesarias para saber cómo aprobar un examen. Sin embargo, no son el tipo de preguntas que te sirven para integrar el conocimiento. Y bueno, con esta actitud es que daba una clase. Y mientras que todos sí es cierto que estaban muy en la suya, yo no me podía dar el lujo, porque estaba becado, estaba de regalado, y tenía que demostrar y tenía que hacer valer esa condición beneficiosa para mí, que yo valía la pena. O sea, que quiero hacer valer la pena el esfuerzo que otro puso para becarme. Bueno, yo tengo que devolver un buen resultado. Entonces, yo tengo que hacer más la mía. Yo sé que a lo mejor todos los otros alumnos, a lo mejor ya entienden todo y por eso es como que están tan laxos con esto. O a lo mejor realmente no les importa y saben cómo aprobarlo. O directamente sienten que si no aprueban la materia no es la gran cosa, porque de última, qué sé yo, pagan un año más, no sé, consideran, no tienen por qué volverse locos con entender o no entender, con aprobar o no aprobar, porque bueno, tienen los recursos, siempre tuvieron los recursos y esta vez no les va a faltar los recursos para, si tienen que hacerla de vuelta, la hacen de vuelta. Ahora, yo no tenía los recursos, ninguno. Tipo, es como si la pifio para siempre. No tengo muchas oportunidades. No tenía nada. Ni tiempo, ni plata, ni nada. Bueno, llega al final de la clase y el tipo, con muy mala actitud, el profesor, ¿no? El director. Encima eso, ¿no? O sea, encarar a un profesor para preguntarle cualquier cosa sabiendo que es el director, tenés que quedar mejor con él en la clase que con otros. Porque cualquier cosa que te suceda, quizás, por llevarte más o menos bien con el director, zafa. Si te llevas más o menos mal con el director, no zafa. Entonces había más de un motivo por el cual yo tenía que esforzarme más y interiorizarme más en esto, ¿no? Y era porque no tenía una segunda oportunidad. Me estaban permitiendo, digamos, estar en un sitio donde yo no podría estar. Llega al final de la clase, el tipo pregunta si... Pero ya agarrando las cosas como diciendo, sé que me van a decir que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran saber, lo que sea? Y llega agarrando y sigue encaminada para la puerta. A mí no me daba para detenerlo y tampoco para hacer que empiece a contestarme alguna pregunta que sí tenía, que no era tanto de la materia en sí, o sea, de la clase que dio, sino que había algo de la clase que yo ya tenía como medio masticado de alguna otra clase que haya tenido o de alguna cosa con la cual vincularlo. Entonces, siendo que no era particularmente de la clase, no me animaba a detenerlo al director frente a toda la clase, que a lo mejor se quieren ir la clase, es como que no quieren perder tiempo porque a ellos no les interesa. Pero, entonces el tipo, pregunta así con muy mala onda, se va. Yo agarro las cosas, las guardo y voy, ¿no? Voy tras él, me lo encuentro cerca de la entrada del campus, o sea, cruzando la puerta del campus a donde va el patio. Todavía no, o sea, es el patio interno, pero grandote de la facultad esa. Y bueno, no, le digo, profe, director, no sé ni cómo le digo, ¿viste? Pero hay otra cosa más. Obviamente el director sabe quién soy yo. No solamente porque decís, che, y este se ve... Esta es la versión todo por 2 pesos de los alumnos, porque... Pero bueno, hago lo que puedo. Y le digo, ¿no? O sea, que sí, yo tenía una pregunta para hacerle, no sé qué, pero... Y tal, ¿no? Se detiene ahí, me mira, se pone en dirección de, bueno, a ver, te escucho, con una cara medio de ojete, por decir, de todas las preguntas que me pueden hacer, de todos los
los alumnos que podrían ser, vos no sos el que más me interesa. Vos claramente vas a ser de la media para abajo, estás de becado, no sos alguien que pague. Es como que yo, ya de por sí ese tipo tenía poca estima para los otros alumnos, conmigo más aún, más. Y bueno, no, le hago una pregunta, creo que una o dos preguntas sobre estos temas que me intrigaban, porque justamente yo, sin saberlo, le estaba haciendo preguntas sobre cosas para integrar el conocimiento, porque me parecía interesante la materia. Realmente me parece interesante, no es solamente de chupamedias o para probar un examen. La materia era muy buena, o sea. Y otra cosa más. Él no conseguía profesor suplente, no conseguía un reemplazo, porque el reemplazo para esa materia tenía que ser alguien lo suficientemente decente, que pueda dar esa materia muy bien, porque, insisto, a este director le parecía que era muy importante esa materia. Y si un solo alumno entendía bien e integraba los conocimientos, eso iba a valer la pena la búsqueda de un profesor bueno. Si vos les das un profesor malo y sumado a la actitud general de los alumnos, obviamente nunca esa semilla nunca va a ser tirada y nunca va a crecer en ningún lado. Por lo menos él quería encargarse de sembrar semilla, y que bueno, si la tierra es mala o caiga donde caiga, bueno, pero la semilla se sabía sembrar. Le hago estas preguntas, ¿no?, sobre los tópicos para enlazar con cosas que yo ya venía en la mente, y antes de contestarme, la pienso un segundo, y la cara de orto que tenía, la cara ahí como de desprecio hacia todo lo común, de desprecio hacia los alumnos, hacia los que te tienen que cumplir con alguna cosa, como que se le va un poco, ¿no?, ese tinte de odio, como que se le relaja un poco la mirada, si de repente no odiase tanto a sus alumnos, no los despreciara tanto. Me dice: vos sí estuviste en la clase, a vos sí te importa. Y me contesta la pregunta, que no sé qué era ni sé la respuesta, pero haber entendido la materia espacio es algo importante. Y es algo a lo que hay que darle bastante bola. Es una palabra muy amplia, más amplia de lo que parece, más útil de lo que parece. Así que bueno, el alumno menos pensado, por los motivos quizás menos pensado, terminó siendo el único que, por lo menos de esa clase, que entendió la temática. Y que sabía que había alumnos todavía que podían integrar esos conocimientos, que no es algo que pasa de moda. Eso es algo para siempre. Hasta luego.